Recibimos hoy en nuestros estudios para el tiempo de la entrevista al europarlamentario del Partido Popular, Pablo Zalba. Muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues para repasar muchos de los temas de actualidad, los que le tocan de primera mano en Bruselas y también los de su partido aquí en Navarra, vamos a empezar quizás por temas relacionados con el Europarlamento. ¿Cómo ha sentado en las instituciones europeas el incumplimiento de déficit por parte de España, anunciado ya hace unas semanas por Montoro, porque estaban también expectantes de esos datos? Bueno, yo creo que lo que se hace es una valoración en conjunto. ¿Y qué valoración en conjunto se hace? Que España ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años. Cuando el Partido Popular asume las riendas del gobierno, España tiene un déficit del 9%, pero 2 años antes había alcanzado el 11%. Y por tanto, lo que se valora es que actualmente hemos conseguido bajar ese déficit a la mitad. Pero en un contexto en el cual hemos tenido 2 años de recesión económica. En un contexto en el que todavía no hemos recuperado los ingresos tributarios del año 2007. Es decir, todavía no conseguimos recaudar lo que se recaudaba en el año 2007. Y además en un contexto en el que ha aumentado el gasto social, porque el gasto en pensiones ha aumentado un 17%, el gasto sanitario también ha aumentado y el gasto educativo se ha mantenido, que eso también debería hacer a algunos pensar sobre la política que están llevando de la crítica continua de los recortes. Estos datos demuestran que no ha sido así y, por tanto, si unimos todos estos factores, que todavía recaudamos menos, que gastamos más en pensiones, gastamos más en sanidad y lo mismo en educación, lo primero que tenemos que concluir es que se ha hecho un gran esfuerzo en ganar eficiencia, que la Administración ha hecho un gran esfuerzo de adelgazamiento y de ganancia de eficiencia y que eso es lo que valoran las fuentes comunitarias. Además, que esa tendencia de reducción del déficit va a continuar. La prueba es de que nos han concedido un año adicional para cumplir el objetivo del déficit. Por lo tanto, yo creo que es más ruido que otra cosa, porque en definitiva hay una valoración positiva de la trayectoria, que es al final lo que se tiene en cuenta. Entiendo entonces que no le va a pasar nada a España en este año por ese incumplimiento. Bueno, es verdad, y tenemos que ser conscientes que ese incumplimiento podía tener como consecuencia sanciones. Está previsto en los reglamentos comunitarios. Mi impresión, y es una impresión totalmente personal, es que no va a haber sanciones para España, porque, insisto, se va a valorar esa trayectoria de los últimos años en la que se ha reducido, como he dicho, en 4 años casi a la mitad. Si añadimos 2 años adicionales de gobierno socialista, se ha conseguido reducir del 11 al 5% y, por lo tanto, yo creo que, en mi opinión, no va a haber sanciones. Bruselas estaba esperando como agua de mayo, y además coincidía con este mes, que hubiera gobierno en España, pero vamos a nuevas elecciones. Ahora mismo, desde Bruselas, ¿cómo se ve la situación de con quién hay que pactar esa reducción de la que se hablaba hace unos meses, que España iba a tener que acometer, quién la iba a presentar? Bueno, eso fue otro debate, pero ahora mismo, Bruselas, ¿qué posición puede adoptar cuando tiene un gobierno en funciones enfrente? Bueno, el gobierno en funciones ya ha lanzado, ya ha aprobado, ya ha enviado a Bruselas el pasado viernes un plan de ajuste, que además ese plan de ajuste no ha sido incluido en las previsiones de la Comisión Europea, lo que prueba seguramente que cumplamos con el objetivo no el año que viene, sino el siguiente. Por tanto, lo que quiere Bruselas es un gobierno estable, un gobierno que tenga un gran apoyo parlamentario, como tiene en otros países europeos, que es la tónica habitual, y un gobierno que tome decisiones. El gobierno actual, aunque en funciones, obviamente ha tenido que mandar ese plan a Bruselas, que está pendiente de ratificación. Pero lo que es verdad, que Bruselas lo que espera, evidentemente, es que lo antes posible, y en eso espero que el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, acierte y para finales del mes de julio tengamos un gobierno, porque es lo deseable para todos, es lo que desea Bruselas y es lo que desean, yo creo, la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. Ha paralizado Bruselas esas negociaciones que podía haber iniciado si ya hubiera habido un gobierno. Está en ese compás de espera, intentando ver qué pasa en España para no lanzarse y no comprometer al gobierno actual. Bueno, recordamos, está en funciones, por lo tanto, efectivamente está en funciones, pero la interlocución es continua. Un gobierno tiene que seguir actuando y es verdad que tiene algunos efectos en las relaciones comunitarias en lo que se refiere a las
digámoslo así, relaciones económicas, sin duda alguna existe un contacto fluido y como digo yo creo que la sangre no llegará al río y al final no habrá sanciones, seguramente aprueben el plan de ajuste que ya ha enviado el gobierno español y como digo se valorará pues los diferentes datos económicos de los últimos años. Al fin y al cabo España es el país que más crece de la Unión Europea, de la eurozona, disculpe, y España es el que más empleo crea, eso sí, de la Unión Europea. Y ese es lo importante, que cada vez más españoles tienen un puesto de trabajo. De otro de los temas que se habla muy habitualmente en las instituciones comunitarias es del TIP, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa. Estos días Greenpeace, la ONG, ha sacado unos archivos a través de los cuales concluye que debería paralizarse todo este proceso. ¿Es así? ¿Tan comprometedores son esos archivos o qué es lo que ha pasado para que pidan que no se siga adelante con ese tratado? A mí me parece lo primero muy irresponsable pedir la paralización. Sobre todo tenemos que ser conscientes, tenemos que ser pragmáticos, tenemos que ser realistas, habida cuenta de la situación en Europa, habida cuenta de la situación en España, donde el desempleo es el principal problema que tienen los españoles. Tenemos que ser conscientes del potencial que tiene este acuerdo de comercio e inversiones con Estados Unidos, como bien ha dicho el TTIP. Es un acuerdo que podría generar en España solo 330.000 puestos de trabajo. Lo dijo la comisaria de Comercio recientemente en una visita a nuestro país, a España. Además, en la Unión Europea podría generar 2 millones de puestos de trabajo. Por tanto, yo creo que hay que ser muy cauto a la hora de analizar esos documentos que además han sido filtrados, que no son documentos oficiales, ni mucho menos que son documentos que ha filtrado la ONG Greenpeace. Obviamente puede generar preocupación esos documentos, pero tenemos que ser conscientes que negociar no es asumir, que evidentemente Estados Unidos está poniéndose en una situación negociadora y obviamente en una posición negociadora eso significa que pides lo máximo que crees que puedes aspirar para obviamente luego renunciar a muchas cuestiones. Y estamos en ese momento y lo importante es que negociar no es asumir, lo ha explicado la Comisión Europea. Este tratado no va a suponer la reducción de ningún estándar sanitario, de ningún estándar de los productos alimentarios, no va a venir productos clonados, no va a venir pollo clonado de los Estados Unidos, porque la Comisión se ha comprometido a no reducir ni un estándar. Y si la Comisión, llegado el caso, incumpliera su compromiso, que no tengo ninguna duda que no lo va a hacer, el Parlamento Europeo jamás aprobaría un acuerdo con Estados Unidos que supusiera ninguna reducción de un estándar sanitario, alimentario y un largo etcétera. Por lo tanto, seamos cautos, seamos prudentes. Yo creo que es muy buena la transparencia, es muy buena que veamos cómo van los negociadores, pero ojo con poner palos en la rueda en un acuerdo que, insisto, puede generar en España 330.000 puestos de trabajo. Además, un acuerdo que a quien va a beneficiar principalmente es a las pequeñas y medianas empresas, porque este acuerdo no se trata de eliminar aranceles, es un acuerdo para reconocer homologaciones. Es decir, que en una pyme que fabrica sus productos en Navarra y que quiere exportar a Estados Unidos, que actualmente tiene que volver a homologar esos productos en Estados Unidos, homologaciones que son muy similares a un lado y al otro del Atlántico, pues si este acuerdo es una realidad, y es una realidad como pensamos algunos, y que suponga reducción de estándares, esa pyme lo va a tener mucho más fácil para exportar. Porque una gran empresa no tiene problemas para homologar sus productos en Europa y en la Unión Europea, pero una pyme sí tiene esos problemas. Puede suponer que importe, que exporte o que no. Y por tanto vamos a poner fácil las cosas a nuestras pequeñas y medianas empresas, que son en definitiva las que generan empleo. Hay críticos sobre la firma o la negociación de este tratado. Yo no sé si es por falta de transparencia, porque no se está explicando bien. ¿Cuál es el problema para que tenga personas que reaccionan en contra de este tratado? Yo creo que muchas de esas críticas no son críticas por el contenido de la negociación, sino son críticas políticas, porque nuestro socio comercial en este caso es Estados Unidos y no debemos olvidar que hay algunos segmentos de la sociedad, hay algunos partidos políticos donde todavía impera ese antiamericanismo. Y no seamos conscientes, Estados Unidos no es nuestro enemigo, es nuestro aliado comercial, es con quien compartimos valores. Si Estados Unidos y la Unión Europea consiguen armonizar su regulación, sin duda alguna el resto de países
se tendrá que adaptar a esa regulación. Es decir, que no nos adaptaremos a la regulación de China, sino que China se regulará a lo que pactemos Estados Unidos y Europa. Y todos tenemos que ser conscientes que los derechos laborales, los derechos sociales, los estándares medioambientales, fitosanitarios que tiene la Unión Europea son incomparables con lo que tiene China. Por lo tanto, esto beneficiaría a todos, sin lugar a dudas. Abordemos otro de los temas de los que se habla mucho estos días en Europa, los refugiados. ¿Qué le parece el acuerdo que firmó Europa con Turquía? Bueno, pues yo creo que tenemos que ser realistas. No es un acuerdo del que podamos estar orgullosos. Yo creo que es una asignatura pendiente que tiene todavía la Unión Europea el dar cabida a esos refugiados que huyen de una guerra, que no es gente que quiera venir a la Unión Europea, sino que se ve obligada a venir a la Unión Europea, porque sin duda alguna han roto sus familias, han roto su vida, su trabajo, su vida cotidiana, y evidentemente no huyen de una falta de trabajo como puede ser un emigrante que viene de otras zonas de África o de Asia, sino que es una persona que huye de la guerra. Por lo tanto, yo creo que todavía tenemos que mejorar ese acuerdo, cuanto menos cuando lo implementemos tenemos que mejorarlo, porque sin duda alguna tenemos que buscar soluciones a ese gran problema. Sí que es verdad que ese acuerdo, uno de los objetivos que tiene es evitar que las mafias sean las encargadas de que esos refugiados lleguen, y ese es uno de los objetivos del acuerdo y que seguramente haga que ese acuerdo sea tan polémico y tan poco comprendido también, pero tenemos que, a la vez que evitar que sean las mafias las que trasladen a esos refugiados, evitar sin duda alguna que un refugiado que huye de la guerra no tenga cabida en la Unión Europea. ¿Qué ha pasado en Europa, en las instituciones, en los gobiernos europeos, para que hace unos meses se hiciera un reparto prácticamente de cupos? España me parece que eran 16.000 los que les correspondían, y unos meses después prácticamente la decisión sea arrinconarlos en Turquía. ¿Qué le ha pasado a los gobiernos en ese tránsito para cambiar de opinión de esa manera? Bueno, es verdad que no solo en Turquía, sino en otros países, sobre todo del norte de Europa, es verdad una cuestión que tampoco la gente entiende o quiere entender, algunos también. Hay muchos de sus refugiados que prefieren quedarse en países como Alemania, donde existen más garantías de buscar un empleo, donde existen más garantías de poder expresarse en lenguas como el inglés, pero es verdad también que todos los países tenemos que hacer un esfuerzo, sin duda alguna, para obviamente dar solución, y la solución más solidaria posible entre todos los países europeos, porque evidentemente hay países que están en una mejor situación económica, hay países que están en una situación más delicada, pero entre todos, y apelando a la solidaridad que ha hecho de la Unión Europea un ejemplo a nivel mundial. De hecho, esos refugiados vienen a Europa y no vienen a otros países, como pueden ser Arabia Saudí o Kuwait, quieren venir a Europa, y por tanto hagamos bandera de esos valores que son un ejemplo en el resto del mundo, y afrontemos de una vez por todas el problema como debemos. A las instituciones europeas fue el otro día Otegi. ¿Qué le pareció esa visita? Pues es la verdad repugnante. Yo creo que nadie entendería que al Parlamento Europeo, una vez que ha cumplido su condena, fuera un terrorista del ISIS, un terrorista de los que mataron a mucha gente en ese aeropuerto y en esa estación de metro no hace mucho tiempo. Nadie entendería que cuando cumplieran su condena fueran bienvenidos en el Parlamento Europeo, y por lo tanto a mí me parece repugnante que el señor Otegi haya intentado, que no lo ha conseguido, llegar al Parlamento en olor de multitudes. Hablemos ya de las próximas elecciones. Creo que era ayer cuando escuchábamos a María Dolores de Cospedal, bueno, prácticamente dar por hecho la reedición de la coalición en Navarra entre el Partido Popular y UPN. Al menos la intención es firme de que así sea. ¿Ha habido algún movimiento desde entonces? Es lógico. Yo creo que fue una coalición que funcionó. De hecho, yo creo que muchos no apostaban porque la coalición del Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro obtuviera no dos diputados, que lo dábamos por hecho, pero 3 senadores. Por lo tanto, yo creo que si en un contexto como fue el del 20 de diciembre hicimos esa coalición, fuimos generosos ambos partidos y apostamos por esa coalición, no hay nada que hoy
lo impida, sino todo lo contrario. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que dejar de lado nuestras diferencias, no solo el Partido Popular y UPN, sino otros muchos partidos, porque lo que los ciudadanos demandan es que lleguemos a acuerdos. Por lo tanto, sería inexplicable que no se reeditara esa coalición. Yo no tengo ninguna duda que el próximo sábado el Consejo Político de UPN la aprobará y nosotros, el Partido Popular también, la Comisión Ejecutiva del Partido Popular también aprobará esa coalición. Será una coalición tal cual se conformó para las elecciones de diciembre, es decir, los dos primeros puestos del Congreso serían para UPN. Yo creo que lo que funciona y lo que funcionó es mejor no tocarlo y dejarlo como está. Por lo tanto, yo creo, insisto, que esa coalición funcionó bien y, por lo tanto, nosotros desde el Partido Popular apostamos por una reedición en las mismas circunstancias en las que y con los mismos acuerdos en las que se hizo en las pasadas elecciones. ¿Cómo está viendo los movimientos del resto de partidos de cara a esas elecciones del 26 de junio? Los partidos nacionalistas apelando a Podemos para ir todos juntos, ustedes, bueno, prácticamente con ese acuerdo no cerrado, pero sí con grandes intenciones de llevarlo adelante. Bueno, ¿cómo se está posicionando todo el mundo? ¿Cómo lo ve? Yo veo a los nacionalistas desesperados. Yo creo que fruto del fracaso de las pasadas en las elecciones, donde en un hecho inédito el partido que apoya un gobierno autonómico, en este caso Geroa Bai, no obtuvo representación en el Congreso de los Diputados. La mejor noticia todavía fue que Bildu no obtuviera representación en el Congreso de los Diputados. Y yo veo ambas formaciones, sobre todo a Geroa, desesperados, apelando a Podemos e Izquierda Unida en ir juntos. Parece ser que Izquierda Unida está siendo firme en su deseo de no ir juntos, está siendo firme en apelar a su agenda social antes que a la agenda Abertzale que apelan los partidos nacionalistas, y es algo que hay que reconocer que les honra. ¿Qué va a pasar a partir del día 27 de junio? Ya vimos lo que ha pasado del 21 de diciembre a hoy, pero a partir de que se celebren de nuevo las elecciones y tengamos otra vez resultados... Bueno, yo espero que esta vez cunda el sentido común. Evidentemente yo espero, y para eso vamos a trabajar, y además las encuestas están avalando que el Partido Popular tenga más escaños, tenga más votos y tenga más escaños, cosa por otra parte lógica, porque yo creo que no hemos defraudado a nadie, hemos ganado las elecciones con mucha diferencia. Lo lógico, y lo hemos visto recientemente en Irlanda, lo vimos en la pasada legislatura en Austria, cuando un partido gana y no tiene mayoría, lo lógico es que el resto de partidos apelen al diálogo y al acuerdo. El Partido Socialista se ha negado siquiera a hablar con el Partido Popular. Eso es algo que no se entiende en la Unión Europea. Aquí la clave la tenía el Partido Socialista. El Partido Socialista era el único que podía desbloquear esta situación y no ha querido desbloquear esta situación. No es que no haya querido, no es que no haya conseguido llegar a un acuerdo con el Partido Popular, no es que el Partido Popular le haya puesto unas condiciones insalvables, es que ni siquiera se ha sentado a dialogar con el Partido Popular. Yo no tengo ninguna duda que el Partido Socialista y el Partido Popular comparten muchas más cuestiones que lo que pueden compartir el Partido Socialista y Podemos. De hecho, este país lo hemos gobernado el Partido Popular y el Partido Socialista, también obviamente la UCD, de la que es heredera el Partido Popular, y yo creo que este país ha conseguido en estos años de democracia lo que pocos países en la Unión Europea han conseguido en tan poco tiempo. Por lo tanto, lo lógico, lo sensato es que los dos grandes partidos se sentaran a dialogar. Y yo espero que a partir del 26 de junio esta vez sí suceda. Estas elecciones que retrasan en el tiempo los procesos congresuales de su partido, el nacional y todos aquellos autonómicos, ¿más o menos calculan para cuándo será el de Navarra? Pues yo espero que a final de año, lo lógico, y una vez más estamos pendientes de cuándo se forme el gobierno. El Partido Popular siempre hemos dejado claro que una vez que se forme el gobierno, obviamente se celebrará el Congreso a nivel nacional. Y como hemos hecho siempre, a partir del Congreso Nacional se celebran los congresos regionales y luego los provinciales, que en nuestro caso no toca. ¿Y se va a presentar o todavía no lo tiene claro? Pues mira, yo creo que no toca hablar de eso ahora. Ahora toca trabajar y remar para conseguir el mejor resultado posible del Partido Popular en coalición, en este caso
con UPN en Navarra, pero también a nivel nacional. Yo creo que España se juega mucho, nos jugamos la recuperación económica, nos jugamos el cuestionar, el que algunos demos alas para cuestionar la unidad de España. Está mucho en juego. Yo creo que podemos conseguir en los próximos años que España cree 2 millones de puestos de trabajo. Es algo que la Comisión Europea ha reconocido que es posible, y eso va a ser únicamente posible si tenemos un gobierno estable que continúe con la actual política económica. Por lo tanto, está mucho en juego como para empezar a pensar en cuestiones que en este momento no tocan. Pablo Zalba, europarlamentario del Partido Popular y presidente de la gestora del partido aquí en Navarra. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer.